Hola a todos, mi compañero Cristian y yo mismo hemos sido seleccionados para contaros un poco algunos aspectos del etiquetado con IA y estamos encantados de estar aquí. ¿Puedes quizás presentarte tú mismo? Soy Christoph, soy profesor en Alemania. Es, eh, También trabajo en asuntos de ingeniería y soy director de tecnología en PLOS. Antes trabajaba en la industria editorial. Bueno, para daros un poco de contexto sobre lo que vamos a hablar. Bueno, vamos a hablar de cómo el libro utiliza la IA, pero hay varias cosas de las que vamos a hablar específicamente. A nadie le interesa si hay IA por medio o no desde el punto de vista del público. Lo que vamos a hacer es ver cómo se tratan los datos desde el punto de vista de la IA. Exactamente, vamos a hablar del etiquetado de IA, del etiquetado de datos, que es una cosa que se utiliza para preparar datos que luego van a entrenar a los modelos de IA. Es decir, tú necesitas etiquetar los datos que luego le vas a dar al modelo para que se entrene. Entonces no hablamos en sí de contenido ni del output o los resultados que arrojan esos sistemas. Entonces tú tienes mucho background de conocimiento tecnológico. La IA es capaz de hacer algunas de las cosas que al final repercuten en el libro y que tienen que ver con los libros y que estén disponibles para los consumidores. Eso también tiene que ver con el etiquetado con IA, pero hay otro uso interesante de ese etiquetado de datos y quizás lo conocéis, es el etiquetado, por ejemplo, en las plataformas de redes sociales. Por ejemplo, son todos esos contenidos que dicen este contenido es potencialmente sensible o es violento, es decir, le da al cliente, al usuario, una noción de qué tipo de vídeo o de imagen se va a encontrar. Por supuesto, esto se hace con decisiones deliberadas. En este momento, los editores lo pueden hacer o no, es discrecional. Cuéntanos un poco más sobre eso. Sí, lo pueden elegir hacer o no. Bueno, no sé hasta qué punto ya eso es correcto o no. Definitivamente, con la regulación que hay ahora mismo y que se está publicando, por ejemplo, lo vimos en China en la otra hace poco, que hay guías y normas para etiquetar los contenidos. Al final, seas un influencer o seas un editor, vas a tener que etiquetar clara y explícitamente tu contenido y tienes que decir si ese contenido que tú estás publicando se ha hecho o no con IA. Antes de que entren en vigor estas regulaciones, hay asociaciones que hablan justamente de eso. Tenemos un grupo de trabajo en ASTM, que son editores sobre contenidos médicos, y quieren generar una especie de checklist de tipos de usos de la IA que pueden usarse. Empiezan con una separación general. Por ejemplo, puedes utilizar la IA como una herramienta de idioma, pero todo lo que tiene que ver con el conocimiento le pertenece a la gente, lo gestiona la gente. Es decir, no puedes usar la IA como una herramienta de conocimiento. Y al final, bueno, pues todo eso tiene sus implicaciones. Si de alguna manera ya no puedes no utilizar la IA, está inmerso en los flujos de trabajo, por ejemplo, simplemente con que tú uses con algún compañero Google Docs, todo eso, ahí es donde está entrando la IA.
hay una cosa sobre la regulación, es que el etiquetado obligatorio de alguna manera no funcionará. Hemos visto hace unos 20 años que mucho dinero se invirtió en algunos sistemas que hacían esto y realmente no funcionaron. Porque al final es posible o era posible poner etiquetas falsas en contenidos que no se correspondían con esa etiqueta. Entonces es importante tener la legislación, pero creo que necesitamos algo más que eso. En los últimos 2 años o así ha salido C2PE. Es una coalición de verificadores de contenido. ¿Y qué es lo que hacen? Es una coalición que intenta asegurarse de que la procedencia del contenido que usamos o compramos tengan unos datos que estén protegidos mediante encriptación, sea vídeo o texto, pero que de alguna manera tú puedas ver los metadatos y que esos metadatos te digan, este contenido lo ha creado Christoph hace 2 años y que el texto no ha sido modificado en X cantidad de tiempo. Todo eso es parte de la magia del etiquetado. Por ejemplo, la idea de los LLM, cuando producen contenido incluyen algunos metadatos, pero hay textos que comprimen el contenido y ahí tú puedes añadir información, pero no puedes añadir nada más. Por ejemplo, cuando ChatGPT te da una respuesta, al final te da una coletilla que dice esto lo ha producido ChatGPT. Y eso también se puede hacer para que nadie edite algo que tú ya has hecho. La alternativa al contenido etiquetado, que eso lo hacen los autores o los que custodian el contenido, tenemos la posibilidad de ayudarnos de una herramienta de IA para etiquetar el contenido. Por varias razones ha surgido 2 fuerzas aquí. Esto no se puede hacer porque cuando se desarrolla una herramienta así, los que hacen esos sistemas de IA intentarán que eso que no funcione, pero no se puede hacer eso sin tener un gran nivel de fiabilidad. Por el otro lado, si tenemos un corpus de muchos textos y quieres decidir si este corpus de 1000 textos se ha producido por IA o no, ahí es donde tenemos que llegar, que eso sea fiable. Escribí un artículo para el periódico The Guardian. Cuando entrenas los LLM, los datos que utilizas responden a preguntas de personas humanas. Y lo que se persigue es que esos modelos proporcionen respuestas que son correctas y que son respuestas que podría dar un humano. Por ejemplo, por otro lado, tenemos material producido por ChatGPT. La probabilidad de que una palabra aparezca depende del corpus del que ese sistema se haya alimentado. En Nigeria, por ejemplo,
se utiliza mucho una palabra, pero quizás en otro país no. Entonces, los LLM deben tener en cuenta esas diferencias para que así la respuesta que arroja el sistema esté en consonancia con el país en el que se está utilizando ese sistema. Es decir, es raro que un sistema te arroje una palabra que en tu país no se suele utilizar. Y para eso tenemos los LLM. Sí, nosotros también hemos hecho algunos experimentos así. Por ejemplo, tienes un corpus, porque esto no se puede hacer con textos individuales, porque eso puede llevarnos a falsos positivos. No queremos acusar a un autor de algo que no ha hecho, porque eso generaría, desde una perspectiva ética, un malestar. Pero si hay un gran número de autores que no son hablantes nativos de inglés, ellos van a producir algunas frases que quizás el sistema automáticamente identifica como hecho por IA, aunque lo haya escrito un humano. Lo que pasa es que esa persona no es nativa de inglés y entonces puede parecer que ha sido que lo ha hecho la IA. Entonces estas son algunas cuestiones que aún faltan por resolver. Bien, con el contenido también hay otra cosa que no hemos cubierto. Vemos que ocurre con los textos una cosa diferente en las redes sociales. El texto que se hace para redes sociales normalmente no causa ningún daño más allá de, las redes de los bulos. Sí, por supuesto. Claro que puede causar eso muchos daños, pero bueno, en general los textos con IA que se hacen para redes sociales no son inofensivos. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Bueno, si quieres luego volver sobre ello. Entonces el problema es que eso cambia el horizonte de expectativas de la gente. Eso por un lado. Por otro, si compras cosas artesanas, por ejemplo, jamón o queso, en muchos casos, la diferencia entre ese material y el alimento que tú compras en un supermercado tiene algunas diferencias. Y no se pueden comparar. Es verdad que si consumes uno u otro, tú ya eres un consumidor diferente. Y lo mismo ocurre con los libros. Hay veces que la gente prefieren comprar libros que han escrito autores, no una máquina, porque a ti también te hace diferente como usuario adoptar esta actitud. Bueno, dañino o no, quizás no es el criterio más importante. Ser capaz de identificar la procedencia va a ser quizás lo más importante por varias razones. Una, lo que tú has dicho, por cosas de branding, para vender a un precio más elevado un material elaborado por un humano y no por una máquina, con esa sensación de que es artesano, que no es artificial. Sabemos que hay industrias en las que este enfoque funciona, de que la diferenciación en el precio forma parte de esa experiencia del cliente y les afecta, claro. Para los editores de ciencia o los B2B entre negocios, o un despacho de abogados, o una consultora, por ejemplo, que necesitan contenidos sobre contabilidad, tú pagas un dinero porque tú confías en esa información y sabes que esa información es clave para tu negocio. Y entonces si tú echas cuentas, sabes exactamente lo que prefieres. En la academia, en el mundo académico, tenemos ese debate. Bueno, de hace un par de años. Hay una cosa de 2019
se escribió un compendio de guías que lo escribió la IA sobre cómo ser mejores escritores. 2 o 3 años después se cambió la política y se decidió que la IA nunca podía ser autora y que era la persona humana el que tenía una responsabilidad final sobre el contenido de los artículos científicos. Y siempre en el prefacio tenía que establecerse claramente si se había usado la IA y, en el caso de que sí, para qué se había usado exactamente. Hay que delimitar claramente cuáles son los usos que le podemos dar a la IA. Por ejemplo, hay IAs que te dan ideas. Lo puedes utilizar como medio de investigación. Lo puedes usar para refinar o pulir tu lenguaje. Por ejemplo, Microsoft Word tiene un corrector básico de ortografía y lo que hacen estos algoritmos es básicamente lo que hacía ese Word anterior, pero ahora utilizando IA. El mayor uso que le podemos dar también es la traducción, que está en ese híbrido entre creación del lenguaje y pulir el lenguaje. Luego también hay otro caso de debate, es la propiedad intelectual. Como editor, tienes que saber la procedencia. Si no, estás en problemas de aquí a 2 años. Hay que saber todo este contenido que tienes, de dónde viene. ¿Se ha creado con una IA o no? No es necesariamente malo, está bien, pero tienes que saberlo, porque si no, eso tendrá implicaciones. Por ejemplo, ¿lo pueden copiar otras personas o no? Si es 100% hecho con IA, ¿tienes algún tipo de autoría y de propiedad sobre ese texto? Bueno, sería interesante discutir todo esto y sobre todo ver qué pasa de aquí a 2 años. Recoger todos estos datos y tenerlos también por si acaso. Ha habido un acuerdo sobre los diferentes usos de la IA en aplicaciones que podemos utilizar. Se llama es una web donde se hace una encuesta sobre para qué utilizas la IA y qué tipo de IA utilizas, para qué y qué tipo, y para qué tipo de trabajo, tarea. Por ejemplo, si es lo que hemos dicho antes, para pulir tu lenguaje o para qué. Y luego lo que produce es un PDF donde te dice exactamente, como una especie de checklist, qué es lo que ha trabajado en ese texto esa IA. Es decir, es una manera estándar de tener en un documento qué es lo que la IA le ha hecho a un documento o a un texto que tú ya tenías. Sí, son, soluciones que van saliendo. Y para terminar, me parece que cumplir con la regulación es importante, la regulación que tiene que ver con la propiedad intelectual, todo eso es muy importante, pero al final hay obligaciones éticas, hay que hacer lo correcto. Si producimos contenido o lo distribuimos, entonces el resultado final tiene que ser algo bueno para la sociedad. Y saber qué es lo que produce y no el etiquetado. Y en qué contexto nos estamos moviendo. Todo esto va de la mano con retomar o mantener la confianza. En los últimos años
se ha borrado esa confianza en muchas partes de la sociedad. Estoy hablando de este contexto de las publicaciones científicas, pero es importante mencionar que también le puede pasar o le ha pasado a otros campos editoriales. Bueno, luego hay cuestiones prácticas que tiene que resolver el sector. El etiquetado tiene que ser consistente, visible, comprensible y significativo. ¿Dónde podemos encontrar esto? ¿Y cómo se ha hecho el criterio de ese etiquetado? Lo tenemos en la sinopsis de un libro, lo tenemos en los metadatos de la obra. Más aspectos que tenemos. Hay un artículo, por ejemplo, si nos fijamos en China, la percepción de la IA y la evaluación de lo que produce la IA es muy diferente. La gente así más vinculada a los libros como nosotros lo vemos de una manera, pero una actitud más positiva o negativa hacia la IA depende de la parte del mundo en la que estemos. Y eso también hay que tenerlo en cuenta. Al final, el etiquetado tiene que ser explícito e implícito. Asegurarnos de que trabajamos en todo el mundo. Si no, va a ser inútil. Hay una tendencia a que la gente de occidental, sea lo que sea eso, espera que como se trabaja aquí, se trabaje en el resto del mundo. Pero es lo que tú dices, que en China esta tecnología no funciona de la misma manera y no se trabaja igual, pero al final el esfuerzo tiene que ser global. El etiquetado con IA es importante también cuando los estudiantes escriben sus artículos y demás, y es una cosa en la que todavía tenemos que trabajar. Es decir, por lo menos en Alemania. No quiero demonizar la IA. Es otra tecnología más. Puede tener buenos y malos usos. Lo que demonizo es es cómo se hace el etiquetado y sobre todo cuando se hace mal el etiquetado de esos datos. Gracias.